Último momento. Salario mínimo. 47.850 en 4 cuotas. 18 en abril, 10 en junio, 10 en agosto y 7 en septiembre para llegar a esos casi 48.000 pesos. Está Juan Coco. Hoy está en 33. Sí, claro, por eso son casi 15 lucas. Vamos a ver si esto alcanza. Juan, ¿cómo te va? Hola Diego, ¿cómo estás? Sí, bueno, se lo decidió el Consejo del Salario Mínimo, ¿no? Un aumento del 45% y con revisión en agosto. Es decir, las partes se volverán a sentar en algunos meses para ver si el aumento que se otorgó va en línea con la inflación o no. Te diría que ya se pueden sentar mañana, ¿no? Porque la inflación está arriba del 50% y el aumento es del 45% en esos tramos, ¿no? Es importante el aumento y sí, es importante el aumento, claro. Sí, no sí, llega al sí. 52,5%, que es la inflación interanual. El impacto es en abril el 18%, o sea que en abril se va de 33 a unos 37.000. Sí, casi 38. 38.000 y ahí... Estamos hablando de bruto, ¿no? De salario Sí, bruto. exactamente. Recién termina impactando el total, este aumento de casi 47.900 pesos. A ver, es muy bajo igual. A fin de septiembre, o sea, lo que se cobra en octubre, digamos. No parece suficiente, pero no parece suficiente porque indudablemente estamos hablando que la canasta básica... ¿A cuánto llega en septiembre? A esto, 47.850. A 47.000 ya llega en septiembre. Sí, por eso te decía, Juan, no parece suficiente, pero atiende el primer paso del reclamo. Sí, por supuesto. Recordemos que esto es bruto, ¿no? Que es en bruto, no es en neto, o sea que en la mano es bastante menos. Pero bueno, obviamente el dato de inflación de ayer fue muy ¿Cuánto fuerte. es en mano esto? Y tenés que contarle más o menos un 15-17%, ¿no? A ese bruto. O sea que estamos hablando 41.000 pesos, 41.500 pesos. Más o menos a ese momento. Bien. A ver, recordá, Diego, que el dato de la canasta básica de la ciudad de Buenos Aires, se conoció la semana pasada, está un poquitito arriba de los 80.000 pesos, es decir, la línea de pobreza. Hoy, dos personas que cobran el mínimo están lejos, o sea, si fuera un matrimonio que cobra el mínimo, está por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Que es un fenómeno que ya estamos viendo aproximadamente desde el 2017, 2018, ¿no? Trabajadores pobres. Ese es ¿Y tenés idea, Coco, cuánta gente cobra en la Argentina hoy el salario mínimo? Mirá, muchos, y además el salario mínimo es referencia. Sí, para todos, claro. Exactamente, para muchas cosas también es referencia para el seguro de desempleo, y además muchos trabajadores cobran el mínimo y luego cobran un plus, ¿no? O cobran adicionales de la empresa y demás, pero le figura en el recibo de sueldo el salario mínimo, que ese es el salario que le está contando, digamos, muchas veces también se cobra un salario mínimo en blanco y el resto te lo pagan en negro. Claro, por eso la informalidad en este país es... Por eso también. Es una referencia, insisto, si lo pasás a dólares, estamos hablando de 210, 220 dólares, ¿no, Juan? Una cosa así. Depende si lo haces uno de los salarios más bajos de... Exactamente. De Latinoamérica. El dólar solidario, que está cerca de 190, el blue está más o menos parecido también, pero ponele que tomes el solidario. Igual es una cuenta un poco mentirosa tomar este tipo de dólar, porque hay muchas cosas que están al dólar oficial, otras cosas que obviamente con expectativa están al dólar blue, pero sí, estás en uno de los salarios básicos más bajos de América Latina. Bueno, ¿y cómo crees que va a caer esto? Porque, a ver, está claro, los números de la inflación de ayer fueron un baldazo de agua helada. No porque no lo supiéramos, porque si vos vas al supermercado, vas al chino, compras una gaseosa, 200 gramos de fiambre, la comida para los gatos, y gastás 3 lucas y bueno, indudablemente la cosa no está bien, pero ya distintos ven el número, ¿no? Y más que el aumento o el mayor aumento es en alimentos, que eso impacta en los bolsillos de las clases con menos ingresos. Juan. A ver, Diego, el aumento en alimentos, como decís vos, que fue del 7,5%, fue uno de los aumentos mensuales más importantes desde la salida de la hiperinflación, ¿no? En alimentos. Tremendo. Por ejemplo, en 2017 se cambió el índice de precios, se medía solamente el GBA,
¿no? Y en Capital y en Gran Buenos Aires, y se cambió a un IPC nacional. Desde que se cambió el índice no hay registro de un aumento tan grande en alimentos. O sea, por lo menos desde mediados de septiembre, este es el aumento más alto de todos. Cuando me decís no hay registro, o sea, este 7,5... Históricamente. ¿A dónde hay que buscar otro número similar? En la serie nueva de este índice de precios no existe, es el más alto. O sea, desde 2017 hasta acá... O sea, en los últimos 5 años. Es el más alto. Juan, ¿y por qué? Perdóname que te pregunte, ¿por qué es esto? Sí. Porque está claro que los salarios no aumentan. ¿Qué sé yo? Ya sabemos que estamos atados al dólar. En los últimos, desde que empezó la guerra, el dólar blue, que para mí es el que vale, porque yo la verdad que nunca vi un dólar oficial, baja. ¿Por qué sube todo acá? ¿Cómo se explica esto? A ver, vos escuchaste muchas veces lo de la multicausalidad de la inflación, ¿no? Sí. Lo escuchaste muchas veces, lo escuchaste al ministro Guzmán, lo escuchaste a todos hablar de lo mismo, y en realidad hay una multicausalidad que primero vamos a la causa principal de la inflación, que es la emisión de pesos. Sí. Hay más pesos disponibles por la misma o la menor cantidad de bienes que había. O sea, tenés más pesos para comprar, la misma cantidad de bienes. En segundo lugar, la pandemia provocó un problema de producción. Un problema de producción, cuellos de botella en la producción de bienes. ¿Te acordás? Muchos trabajadores que no iban, incluso hay muchos trabajadores que no quieren volver a su trabajo. Estados Unidos tiene casi 11 millones de puestos de trabajo sin cubrir, porque no los puede cubrir. Está subiendo los salarios para que los trabajadores vuelvan a trabajar y no quieren. Y después tenés problemas de logística. Ahora, vos tenés este aumento, te diría esas tres cosas, y vos tenés este aumento antes, Diego, del efecto de la guerra, digamos, sobre el petróleo, sobre los combustibles y sobre los granos. Es decir, que en este mes, en marzo, vas a tener una inflación por lo menos igual a la de febrero. Y también en alimentos, y quizá más alta, en alimentos quizá más cerca del 9% que del 7,5%. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el mundo en general y Argentina en particular es la conflictividad social que se va a derivar del aumento en el precio de los alimentos, porque el salario no puede comprar el salario. Acá el salario de un trabajador que tiene sus horas trabajando, que trabaja 8 horas, que cumple... No le alcanza para cubrir la canasta básica. De alimentos. Exacto. De alimentos. ¿Qué te enseñaron de chico? Tenés que trabajar, ¿no? ¿Cuál era la máxima? La máxima de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Bueno, con un salario hoy no compras los alimentos necesarios para que tu familia se siente en la mesa. Claro, estábamos hablando hoy no me acuerdo si fue con Borelli o quién, yo le decía que uno ve esta realidad en los propios compañeros. Les pongo el ejemplo de Federico. Tiene 3 laburos, o hace dos programas acá, conduce un programa de autos, si puede agarrar otra cosita en radio lo agarra, pero no porque le guste laburar mucho, que le gusta. Pero no le queda otra. Si no tiene 3, 4 trabajos, no logra... Es muy argentino eso, es muy argentino. Cuando vos hablas con alguien que no es argentino y te dicen, por ejemplo, ¿qué? ¿Vos trabajás y estudiás? Te dicen, ¿cómo haces? ¿O tenés más de un trabajo? ¿Cómo haces? Para alguien que, digamos, que es argentino es una cosa natural, ¿no? Está naturalizado tener más de un trabajo o trabajar y estudiar a la vez. Bueno, la frase de hoy fue: Argentina es el único país, Coco, que todos los que hay mucha gente que labura que está bajo la línea de la pobreza. No, claro, por supuesto. Pero por eso tengo una pregunta importante, Coco. Hace la pregunta importante. El viernes, entonces, que arranca esta guerra contra la inflación, ¿estamos preparados? ¿Tenemos las armas para luchar y combatir y ganar esta batalla o estamos perdidos? Mirá, no hay ninguna bomba, para decirlo en estos términos, que pueda terminar con la inflación en el corto plazo. Lo que se puede hacer son paliativos y lo mejor que puede pasar es que se resuelva lo del Fondo Monetario Internacional, que tengamos un programa económico para los próximos 2 años y que los agentes económicos, que son en definitiva los que hacen mover la rueda, claro, que tengan un panorama claro de lo que van a ser los próximos 2 años. Pero
vos me preguntabas, Diego, hoy también por las causas de la inflación. Ahora yo te digo, ¿cuáles son las consecuencias de esta inflación tan alta? Las consecuencias económicas y también las consecuencias políticas, ¿no? Porque esto abre una grieta muy fuerte dentro del oficialismo, claro, también, ¿no? Totalmente. Donde hay dos grupos ahí pujando para ver cómo se controla la inflación, si con controles de precio o con armonización o con consenso. Creo que es muy fuerte el dato. Yo creo que vamos a ver más diferencias políticas. Claro, ¿sabes lo que pasa en el frente también? gobernante. A ver, no se explica, insisto con esto, después vamos a ver los efectos, porque la próxima inflación, o la del próximo mes, o la del otro, le vamos a echar la culpa a la guerra, después le vamos a echar la culpa a que se vienen las elecciones. No, veníamos de la culpa de la pandemia, Después de la Diego. culpa de la pandemia. Diego. Y no, honestamente, no damos pie con bola, y ahora sí llegamos. El 30 de marzo se van a dar los números de la pobreza. Yo quiero ver de qué nos disfrazamos, si estamos en el 50%. Yo no sé cuál fue el récord, el techo histórico, pero es probable que estemos en el techo histórico de pobreza de la historia argentina. No, sí, por supuesto, estamos en máximos históricos de la pobreza, y estamos en una pobreza creciente. Los números que se van a conocer a fines de marzo son números, siempre se conoce con rezago, van a ser números de otro momento, pero ya ahora puedes hablar de una pobreza que se está acercando al 50%. A ver, para Juan, en todo el país. 50% de pobres. O Sí, la sea, mitad. uno de cada dos argentinos son pobres o somos pobres. Sí, Es, y más, y es tremendo. en la niñez esto. en la niñez va a ser más alto. Eso Diego. te quería, En la niñez, preguntar, Coco. ¿Por qué a ver si está bien hecha la pregunta, ¿por qué generación de pobres vamos? ¿Qué van, 3, 4 generaciones ya? Bueno, no es una pregunta fácil de responder, pero No, obviamente... perdón, pero obviamente, entiendo que cada vez son, digo, porque los chicos que mal alimentados, sin escolaridad, o Sí. sea, el futuro es muchísimo más complicado que, o sea, más allá de los números actuales, el futuro es complicadísimo. Sí, el presente es muy complicado, te diría. Claro. Nosotros en Argentina siempre nos, de alguna manera, ¿no? El ego argentino, esa clase media que siempre decíamos que teníamos, Sí. pujante, que consumía y demás, está de a poco desapareciendo. Hoy una familia tipo necesita, no hablemos de los números de estadística, ¿no? Hablemos porque los números de estadística se construyen de otra manera, con calorías, con una cosa estadística, matemática, actuaria. Hablemos de cuando vas a la calle y vos que tenés que salir, no sé, los que tienen hijos, el que está del otro lado de la tele, te lo puedo decir, una familia tipo hoy con menos de 200.000 pesos no puede vivir. Bueno, ¿qué dije Es yo? decir, 200.000 pesos. Claro. ¿Te acuerdas sí, lo que dije hoy? 200.000 pesos. $1.000. Y estamos hablando sin alquilar. Pero digamos, Juan, ¿no? Juan, vos decís, porque si no parece 200 lucas. Sí. Es o sea, si lo pasas Es a mucha dólares, plata. si lo pasas Pues a yo te dólares son decía, 1.000 sos dólares. rico, Pero porque en mi mente ganar 200.000 pesos es mucha guita. mucha Sí, pero plata. yo te voy a decir una cosa, Rochi. Te lo voy a desglosar de esta manera. Yo pago de alquiler 60.000 pesos, 30.000 pesos de expensa, 90 lucas. De colegio Sí. viejo 30, 120. Sí, ya está. Ya está. Ni te digo, o sea, bueno, Tenés pero que está bien. comerlo, Tengo prepaga, tenés que- sí, tengo prepaga, pero la Tenés saco que porque es algo- transportarlo al colegio. la comida de la merienda del colegio. Lo semanal para ustedes tres. Por eso te digo, está bien, pago un alquiler alto, tengo un alquiler, o sea, pero honestamente... No es tan alto, Diego, tampoco. Hoy un No. alquiler de un departamento de 2 ambientes no está menos de 50.000 Por eso pesos. te digo. Y los alquileres están viajando al 60% de actualización. Yo y ahora no es que te sentás a negociar. Sí, te sentás a negociar. Más pero o ahora menos. Tenés O sea, un índice, tenés un índice que te actualiza por Total, la inflación. claro, ponele, yo tengo un departamento, por eso no me cuesta, o sea, tengo la suerte de tener un departamento con lo que Alquilar, cobro de mi, sí, De alquiler mi podés departamento, pagar las expensas. pago la diferencia, lo que fuera. Pero, por ejemplo, yo le tiré para abajo mi alquiler, porque el pibe que vive en mi casa, Le cuesta. le cuesta, y la verdad que no, o sea, le di por debajo de lo que dice, porque yo sé que está reglamentado. No, porque Se lo tal vez cobré se menos, va. porque, Si no te dice, no, mira, pero no lo puedo pagar. No, y te quedas pero sin el alquiler que lo necesitas para pagar. pero porque también uno tiene que tener tus empatía, expensas. qué sé yo. Pero lo que me preocupa es que no estamos viendo lo que puede pasar de acá a 10 años. Si esto sigue así, en 10 años Argentina tiene el 75% de la población en la línea de la pobreza. Juan, vos sabés más que yo de esto. Pero si esto sigue así, estamos camino a ser un país de cuarto mundo, con la población
prácticamente, o sea, si vos vas a los países más pobres de África, tiene el 70, el 80% de la población en la línea de la pobreza. ¿O me equivoco? A ver, no, digo, vos, o sea, no, nosotros hablamos de cifras, obviamente, porque somos periodistas y tenemos que justificar lo que decimos y demás, pero pensá en la calle, en la sensación de la calle. ¿Qué pasó en los últimos 2 años? ¿O no viste que hay más gente pidiendo? ¿O no viste que hay más gente durmiendo en la calle? ¿O no ves los carros? ¿O no ves a las mujeres, jóvenes tirando de los carros? Eso no se veía siempre el tipo, ¿no? El hombre el que salía al carro. Hoy ves a las chicas tirando de carros de cartonero. Creo que esto lo dije ayer. Hay gente que está en situación de calle hace muchos años, pero yo vivo en Palermo y yo veo gente que te das cuenta por el estado que está hace poco en situación de calle, que todavía no se... O sea, están en el... ¿Viste? Te das cuenta, vos te das cuenta. Yo le pregunto, ¿sabes dónde me los cruzo mucho los cajeros automáticos? Porque pasan la noche ahí. Los cajeros automáticos a la noche pasan hay familias enteras que duermen en los cajeros. En la ciudad de Buenos Aires, Jorge, ¿querés decir algo? Sí, Es el territorio más rico del país. Juan Manuel, te quiero hacer una consulta. Recién lo dijiste muy claro, estos datos de la inflación no incluyen el efecto de la guerra. Petróleo, harina, etcétera. O sea que vamos a tener una mayor inflación. Con estos aumentos del salario mínimo vital y móvil, ¿pensás que los sindicatos se van a quedar tranquilos con las paritarias que cerraron? ¿O va a haber también una interna ahí? Bueno, ya estamos viendo aumentos. En la primera paritaria que se cerró, que está cerca de cerrarse, es de la Unión Obrera Metalúrgica, que cerró 45% por 7 meses. Es decir, estamos viendo acuerdos cortos, no de acuerdos de a un año o más de un año, acuerdos muy cortos, y eso justamente es por los números de inflación que estamos viendo, porque los gremios están diciendo, claro, yo voy a cerrar una paritaria, sí, pero yo no quiero que en septiembre o en octubre tengamos 10% de inflación y tener a todos los trabajadores otra vez pidiéndome y cerrar otra paritaria. Claro, entonces... Y eso provoca inflación, Juan Manuel. Porque eso provoca inflación, porque el empresario, previendo que le van a pedir más, aumenta también y no paramos. Sí, bueno, a ver, hay que ver qué parte del costo empresario es el salario, ¿no? En algunos, a ver, yo te digo, hace poco escuché que históricamente el salario representaba un 40-45% del costo empresario y hoy está cerca del 30%. A ver... Es decir, que hay margen para subir el salario todavía, ¿no? Sí, claro que hay margen. Hay mucho margen. Claro, pero lo que pasa es que, a ver, yo no soy empresario. El empresario, viste, por lo general atiende su juego. Indudablemente, chicos, la vida de los trabajadores en este país y las trabajadoras está muy difícil. Pero el del comercio, la pyme, el del comercio está muy... Ahí no estoy tan de acuerdo con Juan Manuel, porque el del comercio, la pyme, le cuesta un 5% de aumento, lo descoloca. Pero bueno, y en relación a eso... por supuesto. En cualquier país normal, la pyme y un poquito de empresas quizás un poco más grandes son los motores del país. Pero acá cerraron pero los generadores la de pandemia, empleo, Alberto, pero escúchame, los generadores de empleo genuino, que es lo que la gente está pidiendo, en países por lo menos un poco más desarrollados que nuestro, son los que levantan todo. No lo podemos comparar. Pero tenemos que mirar algún ejemplo. No lo podemos comparar, tenemos el salario mínimo más bajo de Latinoamérica. Insisto, obviamente, no sé, como dijo recién Juan, le tenemos que poner como números a todos. Estamos hacia un camino que vas a encontrarte con la mitad de la población en la línea de la pobreza y la otra mitad labura 18 horas por día y gana la justa para comer, sacando el 10-15% que te... Y ni hablemos de los jubilados, que ya es un tema y un debate aparte. Pero eso viene... la canasta del jubilado y la jubilación mínima. Eso es un problema endémico. A lo que se le suman altos números. O sea, estamos rompiendo barreras que yo no sé si después o cuánto va a tardar en reconstruirse. ¿Cómo haces para sacar a la mitad de la población de un país de la línea de la pobreza? Obviamente que esta medida sale de urgencia, Juan, esto del salario mínimo, porque nos agarramos los pelos con los números de ayer. Y claro, 7,5% en los alimentos. Mira, la gente a veces te pregunta y te dice, che, escúchame, y como chiste, ¿no? Porque bueno, los argentinos siempre estamos en la cornisa, en el vértigo, en los momentos terribles, ¿no? Pero dice, ¿cuándo explota todo? Y yo le digo, pero ¿no te diste cuenta que ya explotó? ¿Qué más se puede pasar que tengas un 50% de pobreza? Una locura. Juan, querido, te mando un gran cariño, como siempre. Gracias. Bueno, un abrazo. Bien, 17...